Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El Valle de Toluquilla, o la cuenca de la represa de El Ahogado, tiene una mayor superficie que el de Atemajac, el asiento original de Guadalajara, y es el que registra en la actualidad el mayor crecimiento urbano y demográfico. En esa zona, conocida también con involuntaria ironía a posteriori como Valle de la Misericordia, la población rondaba 300,000 personas en 1990 y ahora rebasa 1.3 millones. El crecimiento fue demasiado rápido porque coincidieron dos herramientas que lo potenciaron jurídica y económicamente. Primero, la reforma del artículo 115 constitucional que hizo a los municipios rectores del desarrollo urbano, a contrapelo de la necesidad de una zona conurbada que necesitaba migrar hacia esquemas metropolitanos de gestión y de gobierno. Y en segundo lugar, un elevado gasto público que buscó abatir el déficit de vivienda legal a partir del gobierno de Ernesto Zedillo, pero de forma muy acusada en las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. El efecto fue crecer sin verdadero desarrollo. El área metropolitana pasó de 30,000 hectáreas a 73,000 en menos de 3 décadas. Su población creció de 3 a 5 millones, es decir, 66%, pero su superficie creció en 130%. Estos datos fríos demuestran que la ciudad se dispersó y se volvió más costosa de gestionar. El pretexto de los constructores de vivienda todavía hoy es que los precios del suelo en el interior de la metrópolis están entre los más caros del país. Hacia afuera, terrenos rústicos y baratos se convirtieron en la base de colosales proyectos de vivienda, pero la factura por su lejanía y la insuficiencia de infraestructura la han debido pagar sus ocupantes todavía hasta la fecha. El otro elemento, quizá más inquietante, de esa dispersión ha sido el subsidio ambiental. En 2008, los consultores del gobierno del estado advertían que los municipios, sin criterios de sostenibilidad, permitían establecer reservas urbanas en cañadas y depresiones, en zonas de suelos inestables y de plano en cuerpos de agua. Aproximadamente 50% de las reservas para que la ciudad continuara su dispersión ad nauseam eran zonas de riesgo, pero los ayuntamientos lo permitían sin cuestionamientos. Los intereses inmobiliarios han estado ligados al poder político en la historia de esta ciudad. Así se llega al relato que abordaremos en este capítulo de Territorio Reportaje. Para eso hay que desplazarse a la cuenca del arroyo de En Medio, entre Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, tributaria del Ahogado. Ese río que en el pasado irrigó zonas agrícolas muy productivas, con el paso del tiempo se le desplazó con fraccionamientos de baja calidad urbanística. Las represas que conducen el agua desde Tonalá hasta la presa de Las Pintas han sido casi completamente borradas y ahora están ocupadas por unas 2,300 manzanas con 50,000 viviendas y casi 200,000 habitantes. Pero la presa El Órgano es la parte más baja, por ello altamente sensible a los malos manejos del resto de la cuenca. Hace casi 20 años iba a ser un área natural protegida. Desde 2015 se ha sumado el crecimiento de la ciudad. Su lecho fue rellenado con escombro y compactado. Sus drenajes fueron alterados y apenas hace 2 años una lluvia extraordinaria dejó días completos a la colonia La Duraznera bajo el agua, literalmente. Enclavada entre el periférico y el antiguo vaso artificial, al elevarse este se convirtió en el verdadero lago. Ana Rosa Rodríguez, con 28 años como vecina del área, no lo puede olvidar. Jamás en estos 20 y tantos años que viene aquí le había pasado lo que le pasó hace 2 años. Ay, no, la verdad que no. Y ¿Sí pues había inundaciones antes? Sí, pero no como hace 2 años, que arrasó con tambos, piedras y mi portón se me cayó, mis muebles, todo, pues no tengo, o sea, fue un desastre. ¿A qué horas fue esa lluvia? ¿A qué hora le pasó ¿De qué eso? tanto estamos de Lázaro Cárdenas aquí? Sí. Nos haya caído ese granizal aquí, nos deja enterrados. Nos dejan enterrados porque estamos muy abajo. Recuérdeme, ¿esa tormenta recuerda la fecha? Sí, de hecho fue un 15 de junio o 12 de junio del año. Ya 2017. Va a ser. Sí, hace 2 años. ¿Y a qué horas fue más o menos? Fue en la madrugada. Como dormidos. Sí, dormidos. Ya cuando empezamos, que estaba lloviendo, quise salir al baño, ya no pude salir, ya estábamos como a 1 metro. Ya salimos al patio y ya era mucho más. De hecho, yo salí hasta la calle y me caí en una alcantarilla. Mis vecinos me sacaron de la alcantarilla porque se botaron las alcantarillas.
¿Cuántas personas viven aquí? Está mi hija, una sobrina, mi esposo y yo. Entonces hubo que sacar a las niñas. Sí, gracias a los del centro de rehabilitación que está aquí enfrente, nos ayudaron a salir. A salir y a sacar algunas cosas para que no se nos echaran a perder. ¿Y dónde las pusieron? Ahora sí, arriba de los techos. Ellos nos ayudaron a subir cosas. Pero sí es muy, muy feo que pase esto y por culpa de las autoridades que hacen malas obras. ¿Y fue de un momento a otro? O sea... Ah, sí. Esto fue rápido. El nivel de agua sube rapidísimo, rápido. O sea, eso no espera. Esto se va rápido y viene con ropa, suciedad de la calle, cuánta cosa, todo lo que arrastra el agua. Entonces, si te fijas cuántas colonias no tenemos arriba y todo lo que se nos arrejoló a nosotros. Claro. Ahora, me dice que estuvieron un mes y medio con el agua estancada. Ah, sí. No había para dónde sacar el agua. Vinieron, no tiene salida, pues ya. Vinieron de Protección Civil y bomberos de Guadalajara. Ellos son los que con bombas, sacaron toda la suciedad con lodo y eso, y estuvimos gastando pues con bidones de cloro, jabón y eso, está lave. De hecho, ya a la casa le puse vitropiso hacia alrededor porque quedó muy manchada. Entonces tumbamos toda esta parte y ya pegamos vitropiso. Pero pues imagínate, así vamos a estarle mete dinero. Uno va al día y haciendo estos gastos innecesarios porque las autoridades hicieron grandes obras que nos vinieron a perjudicar. No se vale. Evidentemente esos 20,000 pesos no cubrieron ni de lejos el gasto. No. Y ahí tengo mi documento donde dice que me dieron 20,000 pesos para que ya. Pero en sí, todo mi ropa, mis colchones, mi ropero, el refrigerador ahí flotando, lo llevé a reparar, la lavadora, o sea, todo se nos echó a perder. Y después de que yo estuve ahí duro y duro, tengo las fechas de cuándo me inundé y cuándo me dieron ese dinero para que vean ustedes todo ese lapso que yo estuve dándole lata a Tlaquepaque para que me recuperara algo de lo perdido. Más de un año me dice. Sí. La moradora de la zona ve responsabilidad directa en las omisiones del Ayuntamiento de Tlaquepaque, que ha permitido a los posesionarios modificar totalmente el paso de los caudales y que ha realizado obras públicas de efectos desafortunados para ellos. Desde que metieron un colector, año tras año ya teníamos problemas y ahorita con esto que hicieron, totalmente. No nos ha llovido como se ha visto en otras colonias, pero en cuanto caiga una tormenta, yo siento que la duranera va a desaparecer. Dígame, ¿qué le pasó a usted? ¿Que fue damnificada por una lluvia hace un par de años? Sí, hace 2 años, mi casa se desbordó el arroyo que está aquí en la esquina, se desbordó, una barda se cayó, todo se vino hacia mi casa, se cayó el portón, duramos 1.5 meses durmiendo en la camioneta, porque no podíamos entrar a la casa. En sí, te puedes pasar, no tengo muebles ahorita porque todo se me ha echado a perder. Y ahora sí que las autoridades no han arreglado. Si te fijas, las calles siguen igual o siguen peor. La obra que hicieron no sirvió de nada. Aquí las salidas que teníamos del agua están tapadas porque ya hay casas. Se está urbanizando el vaso de la presa del órgano. Todo. Nosotros la duraznera ya quedó abajo. Si llega a caer ahora sí un tormentón, pues ahora sí, ahí nos quedamos enterrados porque ve lo que pasó ahorita con la granizada. Si esa granizada cae aquí, estamos bien cerquitas de la granizada. Si nos haya caído aquí, desaparece la duraznera porque aquí estamos en hoyo. Y quedaron así porque se elevó el nivel de la presa para construir, sí, ¿verdad? Sí, así Antes era al revés, ¿no? Sí, antes allí eran las salidas, igual estábamos mucho mejor. Pero del lado de la calle 3 Carabelas y la calle la de Frailes está cerrado. Entonces, si se llega a desbordar el arroyito que tenemos aquí en la esquina, vamos a quedar ahora sí en laguna, como en una alberca, no vamos a poder salir. Hace 2 años el nivel de mi casa era de 2 metros de agua mugrosa, que se vino de otras colonias. Ahora sí, gracias a Dios, no ha llovido esta colonia, pero en la primera lluvia que caiga, se va a desaparecer esta colonia. Y las autoridades están viendo, saben que tenemos la problemática y aún así no nos hacen caso. El desastre le costó al erario, aunque pagado, asegura María, de forma raquítica, contra lo que ellos debieron invertir de su propio peculio. Dice que no se han repuesto de la inundación.
Usted de 2 años para acá, después de ese desastre, pues tuvo que reponerse. ¿Le dieron algún dinero que evidentemente no alcanza para todo lo que se tenía que hacer? No. Ellos vieron cómo tenía yo el patio de muebles, colchones, ropa. Vino Canal 4, aquí estuvo en mi casa, vinieron de Protección Civil, vino Obras Públicas, vinieron todas las autoridades. Pero pues nomás ven y se van. Y ya si uno les está dando lata, después de un año, sí me dieron. Pero como para que ya, ¿sabes qué? Ya cállate. Obviamente. Pero no fue justo, no, porque pues ellos vieron todo lo que se me echó a perder. Y así como que cada que iba yo a las citas o que yo iba a estar terca de que me pagaran todas mis cosas, porque así me lo dijo el de Protección Civil, Ignacio, que sí me iban a ayudar, que sí se me iba a pagar los menajes. Yo de ahí me agarré y aún así para lo que me dieron, pero de todos modos ellos saben la problemática que tenemos en la colonia. Y están conscientes de que ellos lo provocaron, porque antes de esa obra no pasaba esto, ¿no? Hasta de hecho pusieron ahí un cartelón en la esquina, que era una obra de sabe cuántos millones de pesos que nos benefició. Al contrario, nos vinieron a perjudicar. Entonces, ¿a quién benefició realmente esa obra? Se beneficiaron ellos. Sí, se beneficiaron ellos con tantos millones de pesos que gastaron de 1, 2, 3 cuadras. Fue la obra, nada más. 3 obras y con gente inexperta, porque si te fijas el empedrado cómo está, lo pusieron los mismos vecinos, pura gente inexperta. Imagínate cómo estarán los colectores, mal. Este trabajo pues en sí nos sirvió, es un gasto innecesario que hicieron, nos vinieron a perjudicar y pues qué más te puedo decir, en sí, si cae una lluvia, se acabó la duraznera. Yo no tengo a otro lugar a donde irme, por eso me he estado aquí y pues las autoridades sí vienen, pero ya cuando está el problema y van a hacer y vamos a hacer y no se llega a nada. No están preparados para una nueva tormenta extrema, advierte. Aquí estoy al nivel de calle y yo estaba en alto, pero ahora que metieron su colector, su empedrado y eso, nos subieron muchísimo. Mi casa tenía piso abajo, así, y ahorita a ras. Entonces el agua más fácilmente va a entrar. Sí, fácil entra. Por eso, si se fija, le puse ese tubo para que taparle por fuera y no entre. Y o de igual, si entra, que salga por ese mismo tubo. Entrada y salida. Esos tubos también, porque es demasiado el agua. Sale el agua por las tazas. Entonces que lo destapa ese tubo. Ajá. Para que se Sí, suave. porque tengo otro patio ahí y ahora sí para jalarla hacia afuera el agua. Es un gran problema esta colonia. Claro. Y como le digo, gracias a Dios, no ha llovido. Este es el arroyo del medio. Está en medio, en la parte más baja de su cuenca, como es lógico. Ahí es donde llegan las aguas de todas las cuencas. Pero además es la línea divisoria entre 2 municipios. De este lado es El Salto, del lado izquierdo mío sería Tlaquepaque. Esto ha propiciado que el desarrollo urbano se dé de forma muy caótica. La historia aquí comenzó con la construcción de la carretera actual Chapala-Guadalajara, que comenzó a alterar el vaso de la presa del Órgano. La presa del Órgano abarcaba toda esta zona hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué ha sucedido? Bueno, son décadas de estar alterando el sitio y de dar permisos para construir inmuebles diversos. Lo increíble es que se hizo en los 80, se hizo en los 90, se sigue haciendo, siguen obteniendo permisos, siguen rellenando el vaso y siguen afectando el funcionamiento hidrológico. El funcionamiento hidrológico, usted podría ver aquí abajo de mí cómo esta agua fluye, esta agua que es contaminada, que forma parte a su vez de la cuenca del Ahogado. Bueno, se va encerrando el espacio del cauce porque se rellenan los sitios de los alrededores. Esta historia de la presa del Órgano es un referente más de cómo sigue siendo el crecimiento de corto plazo y la corrupción lo que está edificando el área metropolitana de Guadalajara. Arroyo Seco,
comprende territorio de los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, con 10,000 hectáreas de las 50,892 de la Cuenca El Ahogado. La Comisión Estatal del Agua, al hacer en 2012 el Plan Maestro para remediar inundaciones en la zona, analizó periodos de retorno de lluvia de 100 años para determinar cada cuánto tiempo tendrás un evento de lluvia en volumen, y determinó problemas de inundación para 17,294 pobladores y 4,779 viviendas de la subcuenca. Arroyo de Enmedio es la cuenca donde se ubica en su punto final la presa El Órgano. Comprende territorios de Tonalá, El Salto y Tlaquepaque, 5,720 hectáreas. Se trata de una superficie muy plana que cuando llueve copiosamente se sale del cauce y se desvía hacia las calles ocasionando inundaciones. A un periodo de 100 años son afectables 10,223 pobladores y 2,618 viviendas. El Guayabo comprende los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque, con 7,560 hectáreas, la mayor parte en Tlajomulco. El arroyo tiene una longitud de 16,2 kilómetros y en la misma simulación estadística arroja daños para 3,608 pobladores y 763 viviendas. Las Juntas comprenden 1,230 hectáreas de los municipios de Tlaquepaque y El Salto. A 100 años se podría afectar a 5,644 pobladores y 1,536 viviendas. El Mulato comprende el municipio de Tlajomulco con 2,560 hectáreas. La simulación centenaria arroja perjuicios para 4,224 pobladores y 2,095 viviendas. Desde el entubamiento del río San Juan de Dios en la primera década del siglo XX, el modelo de crecer la ciudad a costa de los espacios del agua se ha asentado firmemente. Esto ignora la historia previa de la hoy metrópolis. Los pioneros decidieron asentarse en Atemajac porque en Toluquilla habían identificado zonas inundables con una sorprendente capacidad de observación, no obstante la precariedad de las tecnologías de que disponían en el siglo XVI. No se equivocaron. El Valle de la Misericordia es casi plano, pero además tiene el acuífero muy cerca de la superficie. Esa precaución se rompió cuando la ciudad traspuso los cerros del Tesoro, el Gachupín, Santa María, el Cuatro y el Tapatío hacia el sur, poco después de 1970. Sí, pues es un problema muy serio que tenemos en el área metropolitana, donde se han perdido los canales naturales, donde se han perdido las zonas bajas, donde se han perdido las presas. Y todos estos elementos naturales son un factor fundamental de regulación de las grandes avenidas de agua que se generan por dos condiciones. Una condición por propio patrón de precipitaciones en el área metropolitana, que son lluvias de fuerte intensidad, y por lo otro es el incremento de las superficies revestidas. Esta combinación hace que estos elementos de regulación sean fundamentales para disminuir, digamos, el tamaño de la inundación que se presentan en ciertas zonas del área metropolitana. Y hablando particularmente del Órgano, pues ese es el problema que se tiene, ¿no? Que se está perdiendo un área fundamental de regulación de las crecidas que se están formando y que están aumentando debido a la urbanización de la parte alta, ¿no? Que es la zona de la punta que está colindando ya con el municipio de Zapotlán. La desmesura de nuestro tiempo no solo es un atrevimiento, podría decirse contra natura, sino que se hace descaradamente para horizontes muy cortos en el tiempo. Eso explica la precariedad de los materiales que se usan y las defectuosas técnicas de compactación, subraya Luis Valdivia. Se supone que esas zonas serían zonas estratégicas en donde se debe manejar una política distinta para poder contener, digamos, un problema tan severo que tenemos en el área metropolitana y que desafortunadamente en ese temporal lo hemos visto de manera pues muy clara, ¿no? El problema del incremento de las zonas inundables, el incremento de la peligrosidad. Por ejemplo, estas zonas bajas lo que hacen es que aumenta la probabilidad de más inundaciones y esas inundaciones pueden ser más peligrosas porque el tirante de agua alcanza mayores valores. Ahora, son zonas que están rellenando en buena medida con escombro. Sí. ¿Qué riesgos hay en el tema de la estabilidad? Construir con material pues que es muy heterogéneo, no siempre es el más adecuado, y después quieren construir ahí cosas, se supone que estables, considerando que es cuenca baja y considerando que el proceso del agua va a continuar. Pues mira, normalmente lo que sucede, siempre hemos visto que ante la presencia de escombro generalmente es mal compactado, hay ahí, digamos, una interacción con una zona baja donde es una zona húmeda, y la zona húmeda y la zona baja lo que ocasiona es que probablemente se generen procesos de erosión de los materiales finos y se generan asentamientos como desafortunadamente hemos visto que se presentan en muchas zonas que han sido históricamente rellenadas y que recientemente han sido rellenadas, ¿no? O sea, asentamientos diferenciales que pueden ocasionar problemas
de agrietamiento en las viviendas, ¿no? Que ese es lo común que sucede en el área metropolitana. El caso del arroyo de en medio es así emblemático de un sistema improvisado para generar ganancias en el corto plazo. Es una zona susceptible, digamos, del punto de vista natural. Es una zona baja, es una con poca pendiente, es una con problemas naturales del desagüe, y si nosotros generamos un asentamiento humano ahí, lo que muy probablemente va a haber es un problema de inundaciones importantes, inundaciones severas. Ahora, en el caso particular de esa zona, el relleno levantó 1 metro con respecto al entorno de las zonas urbanas que lo rodean, y eso está generando un problema muy severo porque se está formando un dique en una zona donde ya hay registros de problemas importantes de inundación, como es en el área de la colonia de la Duraznera. Entonces no nomás va a provocar problemas al propio desarrollo en sí, sino que va a provocar problemas en el entorno donde ya de por sí se presentan problemas severos desde hace una década. En general este ha sido el proceso de urbanización del arroyo del medio, ¿verdad? Sí. Históricamente eran varios vasos encadenados. Sí. Y entonces estamos viendo esta situación de querer urbanizar y de urbanizar incluso. Sí. O sea, no ha habido nunca algo que sea ejemplar, que digas, bueno, aquí estamos protegiendo bien. No, incluso desafortunadamente la parte media y la parte agua de ese sistema hidrográfico fue severamente impactada por la extracción de material para las actividades de Tonalá, para la cuestión alfarera, y entonces generó un comportamiento más caótico del agua, ¿no? Hay zonas de plano donde el encharcamiento no nomás se presenta una inundación, sino se genera un encharcamiento con aguas residuales, y hay problemas incluso importantes en cuestión de calidad del agua y en cuestión de carácter de la salud pública, ¿no? Para Valdivia Ornelas, lo más grave es el futuro. Eventos cada vez más extremos asolarán una ciudad donde las tormentas intensas son parte de su dinámica natural y no se están generando asentamientos humanos adaptados a esa realidad, sino lo contrario. El modelo, digamos, de ocupación del territorio a través, digamos, de esquemas de urbanización completa, pues ha provocado transformaciones radicales de las condiciones naturales y transformaciones muy severas del ciclo del agua. Entonces no hay manera en que ningún tubo y ningún colector pueda conducir todo el agua que se está generando ante lluvias de fuerte intensidad de área, que es el patrón normal del área metropolitana, ¿no? Nomás que, por ejemplo, en este temporal el fenómeno se ha acentuado, pero es un patrón normal histórico que tiene el Valle de Atemajac. Un fenómeno que se ha acentuado y que debemos esperar que con los trastornos climáticos se convierta cada vez en una situación más complicada, ¿no? Sí, entonces tenemos que tener que ver una política que tiene que tomar en consideración las tormentas severas para, digamos, establecer una estrategia territorial de control y administración, en este caso, del agua de lluvia. Lluvia
con esta agua contaminada. La historia de la urbanización de la presa El Órgano es sorprendente. La lógica indica que las partes bajas se inundan. Eso motivó a sus creadores a establecer una represa que aprovechara el agua de la cuenca para la irrigación agrícola. Pero con el tiempo el arroyo se contaminó y luego los habitantes urbanos llegaron. Aún así, un gobierno de Tlaquepaque más visionario que los que le siguieron determinó que lo prudente y deseable era establecer un área natural protegida, habida cuenta de que una zona inundable siempre va a recibir agua. Pero el proceso falló. En 2000, el ayuntamiento mismo de Tlaquepaque presentó esa propuesta, se aprobó en Cabildo, se publicó y lo mandaron al Congreso, ahí se perdió. En el Congreso dicen que nunca se recibió, en el Ayuntamiento dicen que sí se mandó. De hecho, lo acaban de mandar el año pasado de nuevo a petición de la regidora Daniela Chávez del Partido Verde. Ella presentó la iniciativa, se aprobó en Cabildo y lo volvieron a mandar. Y ahí también hay algo raro porque el Congreso lo devuelve diciendo que pues ya como área natural protegida no puede ser, pero sí como zona de recuperación ambiental. Pero bueno, está muy bien, aunque sea como zona de recuperación ambiental, pero ahí está perdido otra vez en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, nadie ha hecho nada. O sea, Tlaquepaque aparentemente no tiene interés en que esto salga adelante. No tiene interés, realmente yo he estado en reuniones, yo convoqué como diputada en la pasada legislatura a mesas de trabajo desde el 2017, cada mes nos reuníamos con todas las instancias, con agua, federales, estatales y municipales, con agua, CEA, CIAPA, Prodeur, Protección Civil del Estado y Municipal, Ayuntamiento de Tlaquepaque, obviamente Obras Públicas, también del Salto, también de Tonalá, el arroyo está contaminado, hay que sanearlo. Bueno, pues con todas las instancias que están participando en esas mesas de trabajo, que se comprometieron con agua se comprometieron a tener ese dictamen de la delimitación de la presa en 15 días en abril del 2018. Todavía no podemos tener ese dictamen. Entonces, pues no están haciendo su trabajo, el ayuntamiento claro que no ha hecho su trabajo, sabe el riesgo y lo único que ha hecho es mandar a Protección Civil a decirle a los vecinos que o se salgan o se suban a la planta baja sus documentos porque están en zona de riesgo. A ver, pero por ejemplo, hablando de lo que en su momento aprobó el ayuntamiento en 2000, el hecho de que haya sido el Cabildo, que se haya publicado en el equivalente a la Gaceta Municipal, ¿no implica una sesión administrativa? O sea, me refiero, ¿no son actos vinculantes jurídicamente? Pues yo comprendo que así debe ser y comprendo que cuando hicieron ese cambio de ese suelo, pues no tomaron en cuenta esto que ya se había aprobado en 2000, no les importó y no les sigue importando al ayuntamiento en curso. La regidora Daniela Chávez Estrada, quien preside la Comisión de Medio Ambiente en la comuna tlaquepaquense, señala que la opacidad ha sido la nota por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Yo en la administración pasada recibo una solicitud de un ciudadano en donde me platicó un poquito de lo que era antes la presa del Órgano, que hubo una propuesta en 2000 de una regidora para enviar al Congreso su declaratoria de área natural protegida y bueno, con un poquito de esta información fue que en junio del 2017 hago una iniciativa de aprobación directa en donde exhorto directamente a la Secretaría de Medio Ambiente y también a la Dirección de Medio Ambiente, uno, para que hiciera una inspección en la zona, porque pues ellos son las áreas operativas, también determinar pues los factores de riesgo ambiental por este relleno que se estaba haciendo y sobre todo ver pues si había permisos de movimientos de tierra, que cumplieran con toda la normatividad y también pues el mapa de riesgo que estaba teniendo, porque en 2017 hubo bastantes inundaciones en algunas colonias aledañas por pues esta problemática. Después también en 2018 propuse una iniciativa para que el secretario general del Ayuntamiento de Tlaquepaque remitiera al Congreso del Estado copias certificadas de esos dictámenes del 2000 que nunca llegaron al Congreso y que dentro de esta propuesta por parte de la entonces regidora era, bueno, que se adjuntaba un plano topográfico de la zona,
y que pues la idea era conservar la depresión natural, para que se pudieran contener las aguas, que hubiera un área de esparcimiento, de conservación, que se pudiera restaurar, que se pudiera hacer un parque ecológico y también, bueno, pues una avenida perimetral, peatonal por ambos lados. Era el proyecto que se tenía en aquel entonces y que, bueno, por no llegar al Congreso, pues nunca se declaró. Ahora el Congreso nos solicita, como han cambiado. Antes los municipios podían hacer estas solicitudes sin dictámenes de por medio y se podían lograr estas declaratorias. Ahora, bueno, pues son cuestiones técnicas mucho más amplias en donde se tienen que especificar muchas cosas para lograr esta declaratoria y que el Congreso nos dice, municipio, cumplan con los requisitos como está la ley ahorita para poder lograr que esta presa sea un área natural. Después de todo, 20 años sí es mucho tiempo, más si se considera la velocidad a que se mueven los intereses económicos de la dispersión urbana. Lourdes Martínez Pizano sostiene que lo que sucedió a partir de 2015, cuando gobernaba Tlaquepaque Alfredo Barba Mariscal, no fue revertido por la presidenta María Elena Limón. Presume el peso de fuertes intereses, incluso familiares, ligados a la actual alcaldesa emanada del partido Movimiento Ciudadano. A partir de ahí empezaron a llegar camiones día y noche a rellenar no solo la presa del Órgano, sino aguas arriba a otras zonas que son a humedales, que también ahí se contiene el agua que viene desde la parte alta de esa zona, desde la presa es parte de la cuenca del Ahogado, y viene el agua desde Tonalá y gran parte de Tlaquepaque, y ahí se contiene la presa del Órgano, antes de llegar a la presa de las Pintas, antes de pasar. A ver, si fue ilegal el procedimiento de 2015, ¿era reversible entonces? Se supone jurídicamente. Debe ser reversible. Hay una denuncia ante también Prodeur, que debe ya de ponerse a hacer su chamba. Tenemos 2 años atrás de ellos presentándoles pruebas, presentándole todo lo que necesitan y bueno, pues, hasta el momento, al parecer, ahí van a trabajar en ese tema de revertir, ya dijeron que lo van a hacer, el cambio de uso de suelo que se dio. Ahora, ¿el ayuntamiento con voluntad política no podía haberlo hecho? Con voluntad política y como parte de su chamba, porque ellos saben perfectamente que los vecinos van a ser los afectados, que en esa zona ya se inundaba estando la presa de 32 hectáreas, imagínate ahora que no hay presa, no hay un solo espacio. El relleno que hicieron es 3 metros más alto que el nivel de la calle, de donde pasa el arroyo por medio de la presa, que es pues una cuenca donde baja el agua de los lados, de los cerros de los lados, que es el cerro del Atlas, de Golf, y los 2 cerros de este lado, el Órgano y el Tapatío, así es. Entonces el agua va a llegar ahí, de todas maneras el agua reconoce su lugar a donde tiene que llegar, pero obviamente las calles están tapadas, las calles están más altas, el nivel que llega ahí, entonces la presa pues va a ser alrededor en la casa de los vecinos. El expediente extraviado de área natural protegida no es una casualidad, tampoco la presencia de grupos delincuenciales que mantienen en vilo a quienes habitan en la zona. Un dato que encuentra revelador es el modo en que el gobierno de Jalisco regularizó la propiedad de la zona sin que jamás se encontraran las escrituras originales del vaso y sin respetar la zona federal. ¿De qué tamaño entonces son los intereses que están enfrentando ustedes como vecinos ahí en la zona? Bueno, pues están vendiendo ya los terrenos, son 35 hectáreas, ambos lados de la carretera Chapala, entre las dos, y aguas arriba deben de ser otras 20 hectáreas. Entonces imagínate el interés económico, pues claro que los vecinos están preocupados, están molestos, pero también están temerosos porque se dice que la gente de ahí está muy peligrosa y está armada. Entonces el ayuntamiento tampoco ha pedido, como ya desde el año pasado la Secretaría General de Gobierno se comprometió a que si le piden la ayuda para seguridad, la van a tener, pero no hay ayuda, no hay esa solicitud formal de parte del municipio y pues ahí es tierra de nadie. Yo espero que el gobernador del estado tome cartas en el asunto, que no vaya a decir lo mismo que dijo de San Gabriel después del niño ahogado, no quieran tapar el pozo. O sea, ahorita es el momento que tiene que tomar acción
para abrir las calles, que el agua pueda llegar hasta el arroyo y no se inunden los vecinos. La propia Comisión Nacional del Agua, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han advertido que ese no puede ser el manejo de una zona con riesgo de desastre. La historia de la opacidad que significa la urbanización de un vaso artificial debe ser airada, pues incluso los regidores del municipio no saben a ciencia cierta cómo se armó el negocio. A estas alturas no saben si estos personas que rellenaron tienen permiso. Bueno, parece que en 2012-2015 hay un antecedente de que se hizo un cambio de uso de suelo, en donde estaba como reserva urbana esa zona, pasó a ser industrial comercial. Entonces, al parecer esa administración dice que fue un tribunal el que ordenó este cambio de uso de suelo. Es como de los pocos antecedentes que conocemos. ¿Pero ustedes conocen la resolución judicial o no, nomás es de dicho? No, es de dicho. Entiendo que es el expresidente municipal que ahora es regidor. Ajá. El señor Barba. Y fue la administración de él. Sí. Y él comenta que había sido pues un tribunal el que había ordenado este cambio de uso de suelo y básicamente pues pasó a ser de reserva urbana a pues área industrial comercial. Ahora, pero de 2015 para acá ha sido la misma administración. Tendría que ser la que haya emitido los permisos o si no tendría que clausurar, ¿no? Sí, digo, finalmente si el uso de suelo es compatible, tú no puedes prohibirle, pues darle una licencia o no sé, pero también la CEMADET tiene mucho que ver en este involucramiento al momento de que, bueno, cuando son cuerpos de agua, pues tienen que estar también pendientes de qué está ocurriendo. En el órgano, muy a la usanza mexicana, no pasa nada, al menos hasta la próxima tormenta extraordinaria. Muy común, por cierto, en las planicies sobre las que se ubica el área metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué el componente de riesgo no es una manera de decir vamos parando aquí porque estamos provocando un problemón? Sí, definitivamente Protección Civil, pues también las dependencias municipales están adquiriendo responsabilidades a hacer caso omiso a esta situación que está ocurriendo. Como bien lo decimos, ellos son el área operativa, que son los que tienen que estar realizando este trabajo de campo y diagnosticando este riesgo que se está teniendo con, pues, desarrollar. Porque digo, en el peor de los casos que no se pudieran aportar los elementos para hacer ya un área natural protegida, el tema de riesgo tiene que detener una urbanización que está dándose de forma inadecuada, ¿no? Sí, digo, y además de que vemos que ya está muy avanzado y lleva pues varias administraciones ya contando a esta en que se tiene que hacer algo. Entiendo que CEMADET, no sé si CEMADET les dijo que podría caber aquí la figura de decreto como el del Tajo, de recuperación ambiental, por ser una zona ya alterada. Claro, con un plan de recuperación. Esta figura precisamente es eso, ¿no? De decir, no, ya lo quemaron, ya lo destruyeron, ya no sirve y no puede cumplir con las características de área natural. Esta figura se tiene que generar un plan de... pues una planeación dentro de la zona, tú lo presentas y ya es el Congreso también el que debe de autorizar al ayuntamiento, por propuesta del ayuntamiento, que pueda hacer un área de recuperación ambiental, entregando ya cuál va a ser el proyecto de recuperación de esta área. ¿Y tú sabes si ya se está trabajando sobre esta línea o tampoco? No, tampoco se está trabajando. Entonces no se está haciendo nada en realidad. El tema está parado. Para el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, esto es un botón de muestra de las taras sociales que legitiman fortunas fáciles a costa de bienes públicos. Se les olvida que el agua siempre reconocerá su cauce y sus cauces son los que ya están determinados geográficamente. El rellenarlos, el urbanizarlos de esa manera, sin duda que va a traer conflicto para los propietarios que puedan adquirir y vivan en esas zonas. Ahora, evidentemente esto implica un costo que como ciudad tenemos que absorber en infraestructura para resolver este tipo de problemas, cuando tendríamos que estar invirtiendo en cosas, si tenemos, por ejemplo, el problema del acuífero, que ustedes hicieron una recomendación, buscando que se preserve el acuífero, pues estamos haciendo entonces el lado contrario a la recomendación de ustedes, ¿no? Sí, digamos que se están socializando las pérdidas
y se mantienen privadas las ganancias, porque se obtienen grandes ganancias urbanizando o construyendo en estos lugares, y después la remediación quieren que se haga con recursos de todos. Entonces eso debe cambiar porque ya es una situación insostenible. Cada vez están apareciendo nuevos puntos que no eran conflictivos y bueno, todo lo resumen a que las bocas de tormenta o no son suficientes o se obstruyen por basura. Pero bueno, eso ha venido sucediendo siempre, la obstrucción de basura en las bocas de tormenta. Lo que pasa es que ante el cambio que se está teniendo de mayor intensidad en las tormentas, no se tiene previsto nada de esto, y en escenarios como en el caso de esta presa que han estado rellenando y que quieren construir sobre ese vaso, sin duda que será un problema similar a los que ya se tienen siempre, porque el agua estará reconociendo ese cauce y en la medida que sean las tormentas intensas como se están presentando, esos problemas van a estar ahí vigentes y no puede mantenerse una política de gestión integral del agua en el discurso cuando en la práctica está muy lejana a ello. Debe atenderse. El conflicto que se está generando y de alguna manera la omisión que están teniendo los ayuntamientos se centra en la Comisión Nacional del Agua. Pero bueno, desde hace muchos años, cuando formaba parte del Consejo de Cuenca Río Santiago, impulsábamos para que los municipios firmaran un convenio con la Comisión Nacional del Agua para que las áreas federales dentro de las zonas urbanas estuvieran a cargo del municipio, precisamente para evitar esta situación de quedar en un limbo en donde nadie es responsable, la Conagua es incapaz de actuar porque no tiene personal, pero los ayuntamientos consienten que se construye de alguna manera y estamos en una espiral sin fin, y eso se remedia firmando convenios para administrar las zonas federales bajo los criterios que marca la normatividad. Si el gobierno de Jalisco quiere transitar a la verdadera gestión integral del agua, los cambios de uso de suelo de la zona del órgano deben ser frenados, añade. Nosotros en el observatorio, sobre todo el maestro Miguel Magaña, ha insistido ante los constructores y fraccionadores que no estamos en contra de ellos, que solamente les recordamos que deben cambiar las prácticas, ¿verdad? Porque ¿qué sería el escenario para poder tener un desarrollo inmobiliario conservando la presa, conservándola en buen estado? O sea, que no sea la cloaca que le estén vertiendo aguas arriba, sino un vaso cuidado, mantenido, que sea un parque de recreación, que pudiera ser incluso parte, si así fuera el caso, de las áreas de donación, que le dieran un valor adicional a ese fraccionamiento que se pudiera construir. Pero no hay una respuesta en ese sentido. Quieren seguir haciendo las cosas como antes, a pesar de estar en una situación que es muy diferente a lo que se ha tenido en décadas recientes, porque sin duda que esto va a llevar a lo que estamos padeciendo todos, a un caos en el manejo pluvial en el área metropolitana. Incluso ahí habría que considerar los posibles hundimientos incluso de las construcciones que están haciendo sobre un relleno, porque no creo que hayan retirado los limos que estaban presentes ahí, y esos van a reaccionar con la cantidad de agua que va a estar presente en el subsuelo. También, aunque no es literal, pero en hidrología se considera, en las cuencas, se dice como es arriba es abajo. Si hay una corriente superficial, abajo hay una corriente superficial, dependiendo de las características del suelo, pero un tanto similar a la que tiene arriba. Entonces, si impermeabilizan la parte superior, pero obviamente las corrientes subterráneas estarán actuando, va a generar conflicto ahí con las construcciones. Hasta ahora, lamentablemente para el coordinador del observatorio, los grupos de poder imponen su agenda a costa de la calidad de vida de las personas. Las condiciones en las que se está propiciando los tratamientos, sobre todo con grandes presas, que son incapaces, o sea, por su propia naturaleza, o sea, esas presas están diseñadas para tratamiento de aguas grises, aguas de uso doméstico, y los convenios así lo mencionan. Entonces, como el contratista y el operador no es responsable de la calidad de agua que está recibiendo, ellos se escudan en esa cláusula en donde si las aguas no tienen las características para las que se diseñó la planta, pues no va a funcionar el tratamiento, el saneamiento no será tal. Entonces, también el tenerlas concentradas en puntos que no son estratégicos para que se pueda utilizar, digamos, cercanos a áreas industriales,
a grandes parques, en fin. Esto se convierte en un gasto infructuoso, primero porque no se alcanza el saneamiento debido y en segundo lugar porque es muy difícil que se reuse esa agua para regar, para usos industriales, para algunas otras cosas. Entonces tiene que cambiar ese modelo y la integralidad no es solo que se cree una institución, solo que se tengan enunciados que vayan en ese sentido. O sea, tiene que haber acciones muy concretas. Si hablamos de algún deporte, boxeo, fútbol, béisbol, hay unas reglas que le dan la característica de ese deporte. Y la gestión integral del agua igual tiene unas reglas y unas características que determinan si es realmente una gestión integral o no. Y aquí no vemos ningún cambio sustantivo, vemos que se sigue haciendo las mismas cosas o un poco más deterioradas inclusive. Y a esto se le llama una gestión integral del agua cuando no lo es. Ni el plan estatal de desarrollo apunta hacia eso, ¿ah? No, porque si las políticas se están diseñando desde un carácter o desde un escenario economicista, obviamente nunca van a aparecer porque eso va contra intereses de algunas gentes o algunos grupos. Entonces, por eso ahora con ese poder de cabildear y de operar, bueno, las políticas se diseñan a gusto de quien tiene ese poder detrás de las instituciones. Entonces, ese escenario es pesimista, pues, si no cambia, porque seguirá esto por siempre. Hay una idea por ahí que se ocupa de desarrollar y madurar en el sentido de que esas alertas, esas zonas de riesgo, sean parte de las acciones que emprendan las notarías cuando escrituran un predio y simple y sencillamente para que le digan a la gente si está consciente que está comprando en una zona de riesgo, ¿verdad? Pero obviamente esto tendría mucha resistencia, habría que trabajarlo con carácter técnico, social, para que esto fuera posible. Es la única manera, si se le resta atractivo de parte de la gente que no quiera invertir en esas zonas porque va a correr un riesgo, es la mejor manera de desincentivarlo para que siga sucediendo. A comienzos de este siglo, el Ayuntamiento de Tlaquepaque vio con claridad la conveniencia de que la zona que está a espaldas de mí, que es el antiguo vaso de la presa del Órgano, se convirtiera en una área natural protegida. Por dos razones. Una, la escasez endémica de áreas verdes que tiene Tlaquepaque, que es probablemente el municipio con menos superficie pública de áreas verdes de toda el área metropolitana de Guadalajara. No es casualidad que las olas de calor aquí peguen más fuerte que cualquier otro municipio metropolitano. Pero además, por ser parte baja, convenía mantenerlo abierto sin construcción, precisamente para que se pudiera regular el agua que baja en caudales importantes desde la parte oriente de la zona metropolitana. Este arroyo trae aguas desde la zona de Tonalá y del propio Tlaquepaque. Hay otros cuerpos de agua que están viviendo el mismo problema que ha vivido la presa del Órgano, que es la urbanización progresiva. Lamentablemente, los intereses de corto plazo, los intereses de negocio que han marcado la historia de la ciudad desde hace más de medio siglo, se impusieron. ¿Y cómo se impusieron? En el año 2015, un presidente municipal milagrosamente encuentra un presunto dictamen, una presunta orden de un juez que le ordena que dé uso de suelo para la presa del Órgano. Esto derivó en que si tienen uso de suelo, tienen valor especulativo y entonces todo el mundo empezó a tratar de rellenar para construir. La historia de la presa del Órgano es una más. Lamentablemente estamos reduciendo cada vez más la capacidad de resiliencia que tiene la ciudad para enfrentar los desastres. Estamos cortando las áreas donde se puede regular el agua y esto a largo plazo solo puede traer más problemas para los que se vengan a vivir justamente aquí en esta zona. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.